Bien, hermanos. En el encabezamiento de esta lectura que tuvimos ahorita, gloria a Dios, dice reprensión en cuanto al desorden a la mesa del Señor, gloria a Dios. O sea, una disciplina en cuanto a la orden a la mesa del Señor, gloria a Dios. ¿Cuál significa, hermano? Un orden, gloria a Dios, de sumamente importancia, gloria a Dios, porque es un momento tan importante, gloria a Dios, para la iglesia. El apóstol Pablo, gloria a Dios, en este versículo 17 del capítulo 11, gloria a Dios, le es necesario anunciar, gloria a Dios, lo que sigue, gloria a Dios. Y dice, pero al anunciar esto que sigue, no os los alabo, porque no os congregáis, gloria a Dios, para lo mejor, sino para lo peor, gloria a Dios. Pablo está, hermanos, hablando a la iglesia y dando un anuncio tan importante, gloria a Dios, para la iglesia, para que tenga muy presente, gloria a Dios, la importancia, hermanos, de los sagrados sacramentos, gloria a Dios, que Cristo instituyó para la iglesia, para toda la iglesia que componen el cuerpo de Cristo Jesús mediante la fe, gloria a Dios, en Él. Y Él anuncia, gloria a Dios, diciendo, en esto no los alabo, gloria a Dios. Antes, hermanos, de hablar de lo que significa alabo o alabar, este es un verbo que es transitivo, gloria a Dios. Un verbo transitivo para decir cosas favorables de una persona o de un grupo, gloria a Dios, como resultado de sus méritos, de sus cualidades, por su esfuerzo, gloria a Dios. ¿Ve? O sea, toda persona, hermano, gloria a Dios, que es digno de méritos y de reconocimientos por lo que él hace, es digno, hermanos, darle un reconocimiento, ¿o no? Gloria a Dios. Estamos hablando, hermanos, porque usted y yo está de acuerdo conmigo, que los méritos que Cristo Jesús, que hizo por usted y por mí, gloria a Dios, y todo su amor que entregó hacia ustedes y a mí, y el esfuerzo que hizo, hermanos, de llevar esa cruenta cruz, gloria a Dios, cargando en sus lomos, gloria a Dios, con un cuerpo que como humano, gloria a Dios, que es al igual que usted y yo, se cansaba, gloria a Dios, padecía como todo humano, cansancio, sed, hambre, lloraba, sonreía, se entristecía, gloria a Dios. Y todos esos efectos, gloria a Dios, el Señor Jesucristo, gloria a Dios, lo experimentó, gloria a Dios. Y aún lo sigue, hermano, experimentando en la iglesia. Cuando en la iglesia, hermanos, hay tanta insolencia y tanta irreverencia y desprecio hacia Dios, hacia su santo Hijo amado, gloria a Dios. Y todo esto, hermanos, al Señor, al Padre lo hace sentir mal, gloria a Dios. Porque el actuar de esta forma, gloria a Dios, pretenden hacer sentir que la sangre de Jesús y su sacrificio en la cruz fue tomado muy en poco, gloria a Dios. Pero el hecho, hermanos, de que usted está aquí y que se esforzó a venir a la iglesia, gloria a Dios, está mostrando, gloria a Dios, ante la iglesia, ante el pastor y ante Dios, que realmente, hermanos, usted, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, alaba los méritos y el esfuerzo y el amor de Cristo Jesús que hizo por usted y que hizo por mí. Ahí está nuestro hermano Javier, él como que está aquí,
viene de trabajar, de haber venido directamente para acá, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no quiso faltar a la iglesia, gloria a Dios, y quiso estar aquí, gloria a Dios. Más en este día tan especial como es el día de la Santa Cena, gloria a Dios. Un día tan importante, gloria a Dios, que aquellos hermanos que son líderes, gloria a Dios, deberían tomar en consideración, gloria a Dios, y una estricta, gloria a Dios, una estricta devoción, gloria a Dios, y cumplimiento a lo que Dios les ha otorgado, gloria a Dios, en un ministerio que Dios les ha confiado, gloria a Dios, en lo cual, gloria a Dios, aleluya, en esa misma confianza también podrá demandar, gloria a Dios, de nosotros. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted, hermano, que Dios demandará de cada líder, gloria a Dios, algo que usted pidió al Señor, y que quizás Él no se lo quiso dar, pero le pidió al Señor, y Él no se lo quería dar, pero usted le pidió un ministerio, un privilegio, y Dios se lo otorga, gloria a Dios? Pero ¿qué es lo que pasa, hermano, gloria a Dios? Ahora Dios se lo entrega y lo menosprecia, entonces Dios va a llamar, gloria a Dios. Va a llamar, gloria a Dios, porque lo que está en desorden y no está bien, gloria a Dios, hermanos, entonces, hermanos, eso Dios no es digno de alabar o darle. Alabar es dar mérito o reconocimiento. Aquí el apóstol Pablo está hablando, hermanos, de una iglesia, hermanos, que estaba en desorden, en momentos tan especiales, gloria a Dios, como es, vuelvo a repetir, los sagrados sacramentos de la Santa Cena, gloria a Dios. Y el apóstol Pablo anuncia, gloria a Dios, dice, no os alabo, porque no os congregáis, gloria a Dios. ¿Ve? O sea, tu reunión no es, gloria a Dios, con buenos méritos o con buenos fines, gloria a Dios. No os alabo, gloria a Dios, y como no los alaba, no da créditos ni méritos al esfuerzo. Eso es lo que es. El apóstol Pablo, gloria a Dios, habla a la iglesia, a esta iglesia de Corintios, y les envía la primera epístola, gloria a Dios. Les envía la primera epístola, alabando, gloria a Dios, a la iglesia. Ahora vamos a ver, cuando el apóstol Pablo, hermanos, habla a la iglesia, o sea, que anteriormente, gloria a Dios, esta iglesia de Corintios había sido, hermanos, alabada, había sido reconocida. Por eso dice, en esto no los alabo, os alabaré a ustedes por algo que no están haciendo bien, ¿verdad que no? Nadie va a hacer eso. Gloria a Dios. Mas sin embargo, hermanos, vuelvo a repetir, cuando alguien hace bien, sí, es digno de reconocimiento y de un premio también, como no. La iglesia, hermano, la iglesia, al principio, el apóstol Pablo, hermanos, sí reconocía los méritos de la iglesia, gloria a Dios, para decirle a la iglesia, gloria a Dios, los resultados favorables y las cualidades, gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo, se lo voy a mostrar con la palabra, Primera de Corintios capítulo, en este mismo libro, pero vamos al 1 Corintios, al capítulo 1 y versículo 4, gloria a Dios, amén, versículo 4. Vamos a buscar aquí mismo, no va a ser hasta el capítulo 1 de 1 de Corintios y versículo 4. Bueno, si vamos a leer desde el 3 al 4, amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios así, ahora a la iglesia de Corintios: gracia y paz a vosotros de Dios y vuestro Padre. Pablo está dando gracias a la iglesia y le dice paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vuelve a repetir en el versículo 4 del capítulo 1. Dice: gracias doy a mi Dios. Note bien, hermano, qué expresión tan bonita. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la iglesia, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Ve? Y lo dice: porque en todas cosas fuisteis ¿qué? Enriquecido en la palabra y en ciencia, gloria a Dios.
Y luego el 6, así confirmando el testimonio acerca de Cristo, que ha sido confirmado en vosotros, gloria a Dios. Hasta ahí. Confirmando el testimonio de Cristo Jesús, el testimonio que ha sido confirmado. Amén. Entonces, hermanos, esta iglesia al principio, el apóstol Pablo, gloria a Dios, primeramente dice, da gracias a Dios. ¿Ve? Diciendo, siempre doy gracias a Dios por vosotros. Y la palabra gracia, hermanos, gloria a Dios, que menciona aquí, es un don, hermanos, que Dios otorga. La gracia que Dios dio a la iglesia y que da a cada uno de nosotros es un don que Dios otorga y a toda la iglesia. Gloria a Dios. Y un Dios, gloria a Dios, que Él nos da para que nosotros nos elevemos, gloria a Dios, sobre todo lo natural. ¿Ve? Y también la gracia de Dios nos permite que seamos hijos de Dios, gloria a Dios. Sí, o sea, que no solamente la gracia de Dios nos eleva a todo lo sobrenatural, sino que también nos da la oportunidad de ser hijos de Dios, gloria a Dios. Y no solamente eso, sino que también nos concede el perdón, nos concede, gloria a Dios, el perdón y la salvación. La gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, gloria a Dios. De manera, gloria a Dios, que el apóstol Pablo dice que esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, gloria a Dios. No te vienen, hermanos, todos los méritos que la iglesia tenía. Tenía la gracia de Dios, tenía la ciencia y tenía el conocimiento. ¿Usted cree, hermano, que una iglesia, hermanos, que tenga esos dones, ese entero, pueda padecer? ¿Pueda sufrir, hermano? No. No, ¿eh? Porque tiene los dones de ciencia y tiene los dones de conocimiento. Gloria a Dios. Conocimiento de poder apercibir lo que afecta a nuestra vida y lo que nos causa sufrimiento, dolor, y lo que nos hace que nuestra vida y nuestra comunión se debilite y nuestra fe baje, gloria a Dios. Cuando usted tiene el conocimiento, gloria a Dios, de Dios, hermanos, usted sabe, gloria a Dios, qué es lo que le hace sentirse mal, qué es lo que le hace bajar la fuerza, gloria a Dios, el amor y la entrega a Dios, y vivir de una manera que a Dios le agrade, gloria a Dios, y hacer las cosas tal como son. Cuando hay conocimiento, hermanos, hay disciplina. Cuando hay disciplina, hay orden, gloria a Dios, porque la gracia de Dios está ahí. Pero muchos de los que entraron, gloria a Dios, que entraron ahí a la iglesia, el apóstol Pablo dice que no entraron con buenos propósitos, ni entraron con conocimientos de conocimiento de Dios, sino que ellos actuaban y participaban como a ellos bien les parecía, gloria a Dios, no teniendo respeto a la mesa del Señor, gloria a Dios. Y el apóstol Pablo dice que esta iglesia al principio tenía todo, tenía ciencia y conocimiento, y fue enriquecido en todo. Es decir, una iglesia, hermanos, que no tenía carencia, gloria a Dios. La iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, que mantiene una disciplina, un orden, gloria a Dios, delante de Dios, hermanos, esa iglesia no tendrá carencias, ¿ve? Ni tendrá, gloria a Dios, dificultades en la vida de ningún índole, gloria a Dios. Porque tiene primeramente los dones que Dios le otorga, gloria a Dios. Los dones que Dios le otorga, que es, gloria a Dios, que es la gracia del Señor.
la gracia del Señor para que reciba de Dios el conocimiento y pueda ver lo que es mejor. ¿No es lo que yo le dije anoche, hablaba ayer de José? José, hermanos, porque era un hombre, gloria a Dios, que en todo salía bien, porque tenía la gracia de Dios en él. Y Dios ponía gracia también en los patrones, en Potifar. Entonces, todo lo que él tenía y lo que lograba era precisamente, gloria a Dios, porque la gracia de Dios estaba con él. Entonces, todo lo que hace él prosperaba, no solamente en la vida personal, sino que también otros recibían bendiciones de parte de él y era prosperado. El campo del faraón, sus hortalizas eran prosperadas por José, gloria a Dios. La ciudad no padeció hambre por Josué, que Dios puso gracia en él. Sí, era un hombre, hermanos, que sabía que lo que era malo no le traía buenos resultados y pudo vencer, gloria a Dios, todo obstáculo. Entonces, sus méritos de Dios y sus esfuerzos fueron premiados, ¿verdad que sí? Así hablamos. Bueno, así que la iglesia tenía eso. También dice el versículo 1:6 de 1 Corintios, dice: así también como el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado en vosotros, gloria a Dios. El testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado. Ellos, hermanos, daban testimonios de Jesucristo y todo, hermanos, de la obra de nuestra redentora y amor de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. De manera que daban un buen testimonio acerca del Señor. Pero, hermanos, vamos a ver. Entonces, el apóstol Pablo habla a la iglesia, gloria a Dios, de Corintios, gloria a Dios. Una iglesia, como le dije al principio, era de buen testimonio y de gracia y santidad. Una iglesia de unión, gloria a Dios. Ahora el apóstol Pablo a esta iglesia sí los alababa, gloria a Dios. Pero esta iglesia, vamos otra vez a la iglesia, a la misma iglesia, pero acá en 1 Corintios, estamos en el capítulo 11. Gloria a Dios. El capítulo 11 y el otro versículo, el versículo que estamos leyendo, gloria a Dios, vamos a ver, es en el 18, el 17 vamos al 18. El 18, 11, 18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, gloria a Dios. ¿Ve? Había divisiones en la iglesia, gloria a Dios. No había unidad. Hermanos, la división no trae unidad, ¿o sí? La división es un mal, gloria a Dios, que causa tanto daño dentro de la iglesia, y no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia, en los matrimonios, en los hogares, gloria a Dios, en las amistades, en la familia, gloria a Dios, en los matrimonios, donde quiera, hermanos, ese espíritu de mal causa división, separación y pleitos, gloria a Dios, y contiendas, gloria a Dios. De manera, hermanos, que nunca se debe permitir, hermanos, que haya división o permitir que el enemigo, gloria a Dios, quiera inyectarnos un espíritu de división, porque la iglesia del Señor y el propósito de Dios es que la iglesia se mantenga unida y que camine unida. Y la iglesia que camina unida, gloria a Dios, amén, se mantiene unida. Esa es la iglesia, hermanos, que agrada a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios.
Y esa es la iglesia, hermanos, que el Señor va a levantar cuando Él venga por su iglesia, como Él lo prometió, aquí, a la tierra, gloria a Dios. Porque, hermanos, solamente así se puede seguir a avanzar, o no. ¿O no es verdad, hermanos? ¿O acaso, hermanos, como dice Amós, podrán andar dos personas en la tierra juntos y planear cosas hacia el futuro, gloria a Dios, y lograr éxito, gloria a Dios, victorias, gloria a Dios, en el mundo, y todos los anhelos que ellos quieren? Dos personas podrán lograrlo si hay división en ellos. No, ¿verdad que no? Pero qué diferencia, hermanos, cuando hay acuerdo entre dos y que unen los dos el esfuerzo y que los dos unen el talento, gloria a Dios, y trabajan, gloria a Dios, con el mismo propósito para lograr, gloria a Dios, para lograr lo que ellos quieren, gloria a Dios, y que los dos tienen el mismo deseo y la misma meta y el mismo esfuerzo, hermanos. Ellos tienen un porcentaje de lograr su objetivo, gloria a Dios, porque caminan en unidad, gloria a Dios. Es imposible caminar en unidad, es caminar sin haber unidad. No puede andar dos en la tierra si no hubiera acuerdo, gloria a Dios. De manera, hermanos, que el apóstol Pablo lo que trata que la iglesia mantenga esa unidad dentro de la iglesia y que evite un lado las divisiones, gloria a Dios. Hacer un lado las divisiones. El apóstol Pablo dice: oigo, me han informado, gloria a Dios, que aquí hay eso. Un apóstol que vela por el cuidado y la unión de la iglesia, gloria a Dios, y que todo vaya en orden, gloria a Dios. Le llegó el informe de lo que estaba pasando en la iglesia, gloria a Dios. Y él dice: en parte lo creo, gloria a Dios. Esto, hermanos, expone una gran verdad existente dentro de la iglesia, que, hermanos, gloria a Dios, que el apóstol Pablo no cree en sí que todos sean así. En parte, es decir, sí hay algunos, gloria a Dios, que causan esa división, como también dentro de la iglesia, hermanos, en todas las iglesias hay algunos que realmente no lo son creyentes y que no son verdaderos cristianos, y que pueden estar dentro de la iglesia 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y hacer todo lo que sienten en su corazón y ser participantes, gloria a Dios, de la presencia de Dios, del gozo que da el Señor, de las alabanzas, de los testimonios y en cuantas cosas, gloria a Dios, que pueden sentir y ser participantes y disfrutar, gloria a Dios, de esas manifestaciones gloriosas de Dios y del poder del Espíritu Santo en sus vidas, gloria a Dios. Pero, hermanos, solamente lo hacen, gloria a Dios, por un tiempo, por un momento, mientras sienten esa atracción. Algo así como diciéndole a usted: yo voy a la iglesia, pero escuche, pastor, no soy un fanático, no soy alguien que está ahí pegado todo el tiempo ahí, casi a veces como perdiendo el tiempo. No, soy un creyente y creo en todo y testifico y doy mis diezmos y doy mi ofrenda, pero solamente soy un simpatizante, gloria a Dios, no un creyente. Y esto es lo que quiero decir yo, que en la iglesia, hermanos, hay muchos simpatizantes, gloria a Dios, de las cosas del Señor, y que actúan a veces, hermanos, como si estuvieran en una carriola de esas grandotas, como el que trae la mano de aquí, pero de esas grandotas gigantes, de esas carriolas grandes, con llantas grandes y más grandes, gloria a Dios, y que
el hermano grandote se sienta en esa carriola y el niño chiquito, en lugar de ser llevado en la carriola, el niño lo va llevando a él con una mamila gigante y lo va empujando, como diciendo: papá, no eres como un niño, nunca has crecido, pero sigues siendo como un niño como yo. Mira, yo te voy cargando y te voy llevando a ti. Te tengo que dar la mamila a ti todavía, porque todavía no has desarrollado. ¿Por qué, hermanos? Porque les hace falta, hermanos, gloria a Dios, una plena convicción de un crecimiento y de una experiencia personal, genuina con Dios, que pueda transformar todas las bifras de su corazón, gloria a Dios, y entonces empiece a derramar sus lágrimas, gloria a Dios, y empiece a llorar y a gemir, gloria a Dios, y como tal, como que si fuera un niño pequeño ahí ante Dios, y entonces vea realmente y conozca lo que es un verdadero nacimiento delante de Dios. Entonces verá usted la diferencia, que cuando camina y se levanta y despierta alabando al Señor y llorando y deseando cada día, glorificando y agradeciendo a Dios, gloria a Dios, y dándole gracias, porque ahora verdaderamente considera que realmente sin Dios no hay vida. Sin Dios, hermanos, la vida es seca. Sin Dios, la vida no es próspera. Sin Dios, la vida no tiene un futuro eterno, gloria a Dios. Créanlo, hermanos, gloria a Dios. El apóstol está diciendo a la iglesia la indisciplina que hay dentro de la iglesia, como lo hay aquí también en la iglesia, hermanos, y muchas iglesias, gloria a Dios. Y que yo estoy dando un mensaje, quizás, hermano, para mí, que soy el primero que necesito eso. Si usted lo necesita, como le digo otra vez, pues gloria a Dios que no necesita, pero yo sí considero para mí que ese mensaje a mí me habla, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo dice: pues en primer lugar oigo que os reunís vosotros como iglesia. Dice, reunís como iglesia. ¿Ven? Como iglesia. Pero no una iglesia. Como iglesia. Gloria a Dios. Oigo que hay entre vosotros divisiones. En parte lo creo. ¿Ve? Pero, mire, ¿por qué dice que en parte? Porque aquí va la respuesta en el 19. En el versículo 19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensión. Es preciso que haya disensión entre vosotros, gloria a Dios, para que sea gran manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ahí está, hermano, lo que le estaba hablando al principio. Es preciso, gloria a Dios, que sea manifiesto entre vosotros los que son probados. Es decir, es necesario que esto suceda, como lo dijo el apóstol Pablo en una ocasión, gloria a Dios. Ellos están en la iglesia, pero estuvieron con nosotros y no permanecieron con nosotros. Se fueron de aquí, ¿ve?, para manifestarse que no son de nosotros. Si ellos hubieran estado aquí con nosotros en la iglesia, entonces hubieran sido de nosotros. Pero al haberse ido, es una prueba o una manifestación plena de que ellos no son de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por aquellos hermanos que de alguna forma se esfuerzan, y como dije hace un mensaje, y que todavía, hermanos, en nuestro corazón hay vestigios, o sea, pequeños fragmentos dentro de usted y dentro de mí, que esos pequeños fragmentos, gloria a Dios, aleluya, todavía que existen dentro de nosotros, permite, gloria a Dios, que la gracia de Dios, aleluya, haga de nosotros una transformación y un cambio en nuestras vidas, gloria a Dios, porque le está todavía permitiendo que Dios obre en su vida, gloria a Dios, y empiece a construir su vida, mi vida, gloria a Dios, aleluya, y empiece a edificar nuestras vidas, gloria a Dios, porque, hermanos, todavía tiene usted, hermanos, un
ladrillo dentro de usted. Tiene ahí el elemento, la mezcla, donde lo cual le puede poner el ladrillo sobre otro ladrillo que tiene ahí y empezar a edificar, gloria a Dios. En otras palabras, como Jesús dijo, gloria a Dios, tú que todavía tienes la luz en ti, no permitas que la luz, que poca que hay en ti, se desaparezca, gloria a Dios. No permitas que la poca luz que hay en ti, la luz se desvanezca, gloria a Dios. Mientras la luz del día está, gloria a Dios, permanezcamos en la luz, porque viene el día, la noche, en cuando uno busca la luz y no la hallará, gloria a Dios. Entonces, hermanos, gloria a Dios, todavía hay tiempo, gloria a Dios. Hay tiempo, y hermanos, y lo que quieren que su tiempo se trabaje en sus vidas, están asistiendo a la iglesia, están aquí. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que hacen esos esfuerzos, gloria a Dios. Entonces, hermanos, esto manifiesta, gloria a Dios, ante el pastor y ante la iglesia, gloria a Dios, que ustedes son de nosotros, porque están con nosotros, no están fuera de nosotros, y están con nosotros. Los otros no están con nosotros porque no son de nosotros, gloria a Dios. Si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero no están, gloria a Dios. Y si no están en el grupo, y cuando venga Jesús, hermanos, tenga toda la seguridad, hermanos, que los que no están se quedarán donde ellos quieren estar, pero no estarán ni serán elevados con el Señor, gloria a Dios. Por eso, hermanos, es importante lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, en un momento tan importante como es la Santa Cena, gloria a Dios. Cuando os reunáis vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, gloria a Dios. ¿Ve? No es para comer la cena del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la prioridad que hay ahí, hermanos, no es directamente la cena del Señor. Cuando la cena del Señor es lo primordial y lo más importante, hermanos, gloria a Dios, que hay en ese momento, hermanos. Es tan importante la cena del Señor, gloria a Dios, que cuando el Señor Jesucristo, gloria a Dios, cuando el Señor Jesucristo tomó el pan, gloria a Dios, y el pan cuando tomó, gloria a Dios, dice la palabra de Dios que cuando Él toma el pan, gloria a Dios, dice que lo partió, dando gracias a Dios, gloria a Dios. Y Él le dijo a los ahí presentes: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, gloria a Dios. Hermanos, es tan importante la Santa Cena, gloria a Dios, y tiene tanto mérito para la iglesia, que la iglesia debe tenerla muy presente, gloria a Dios, con mucha solemnidad, con mucha devoción y santidad, gloria a Dios, y obediencia a Dios, que Él demanda, gloria a Dios, que toda la iglesia, gloria a Dios, que no guarde estas líneas, gloria a Dios, estará participando de una cena, gloria a Dios, que trae juicio sobre la vida de esa persona y de ese desorden, gloria a Dios. Porque, hermanos, no la toman con la seriedad de las palabras de aquel que las pronunció y que representa su mismo cuerpo, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hizo es darle gracias a Dios. La iglesia, hermanos, debemos ser agradecidos porque podemos ser participantes de la Santa Cena. Él tomó el pan y lo partió. Y dice la palabra que al partirlo les dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
En otro versículo dice, este es mi cuerpo que por muchos de vosotros, ¿ve? No por todos, por muchos de vosotros, no es por todos, por muchos de vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Son aquellos, hermanos, que Él ha elegido. Y a los que ha elegido para participar de la Santa Cena, son aquellos que verdaderamente, hermanos, gloria a Dios, que verdaderamente la tienen en consideración y en obediencia. ¿Sí me entienden? Aquí, hermanos, no estaban teniendo ellos, ni estaban estimando la Santa Cena. Dice claramente, ya voy a terminar, gloria a Dios, cuando se reúnen vosotros, esto no es para comer la Santa Cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta para tomar su propia cena y no tiene hambre, y otros se embriagan. ¿Ve? O sea, hacen su desorden y hacen lo que ellos quieren. Y no, hermano, la Santa Cena es un orden que tiene que respetarse. Ahí están, hermanos, el jugo de la vida. Ahí está el pan, hermanos, gloria a Dios. Ahí está, hermanos, lo que representa, gloria a Dios, el pan, el cuerpo de Cristo Jesús. Esto representa mi cuerpo, gloria a Dios. No es el cuerpo de Jesús el pan. No, hermanos. No es el cuerpo. Es, hermanos, una simbología representando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue partido. Y cuando usted lo agarra y se lo pone en su boca y lo empieza a masticar, así mismo el cuerpo del Señor Jesús fue, hermanos, molido por nosotros y herido por nuestros pecados. Cada vez que mastica, eso pagó por usted y por mí, hermanos. ¿Se puede, hermanos, menospreciar eso? ¿Tiene la iglesia que minimizar eso? No, hermanos. Eso es un sacrificio. Un sacrificio, hermanos, que el que lo llevó a la cruz no tenía por qué llevarlo. Un sacrificio, hermanos, que usted y yo teníamos que haberlo llevado, gloria a Dios. Pero Él, por amor a usted y a mí, tomó ese lugar y prefirió que su cuerpo fuera partido, escupido, pisoteado, latigueado y clavado, gloria a Dios, por amor a usted y a mí. ¿Cómo, hermanos, vamos a olvidar ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros y que Él mismo le dice, mira, este es mi cuerpo que por vosotros es partido? Ahora mira esta copa, y dando las copas la alzó y les dice, esta es mi copa, gloria a Dios, que por vosotros ha sido derramada. Cada vez que participáis la copa y bebéis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Siempre el Señor dejó vigente la Santa Cena, porque muchas veces nos olvidamos de la muerte de Jesucristo, y en la Santa Cena se tiene que recordar el sacrificio de Cristo Jesús, como lo hacemos nosotros, gloria a Dios. Si usted, hermanos, gloria a Dios, ¿me comprende eso, no? El amor de Dios. ¿Cómo no vamos, hermanos, venir a darle gracias a Dios? ¿Cómo no vamos, hermanos, tener siempre presente en nuestro corazón y hacerlo de una manera disciplinada? Amén. Por eso, hermanos, por último, hermanos, la Santa Cena del Señor significa, hermanos, que todo creyente debe estar bien delante del Señor. Se debe dar aviso, hermanos, al inconverso, el peligro de tomar la Santa Cena, gloria a Dios, indebidamente. No se puede participar, gloria a Dios. El inconverso, el que no tiene a Jesucristo, no. Solamente el que ha aceptado a Jesucristo y es parte y es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, tiene la autoridad de participar de la Santa Cena, del pan y de la copa del Señor. Solamente el creyente, hermanos, gloria a Dios. El inconverso, hermanos,
no puede participar de la Santa Cena. No es porque alguien vino y sentó y escuchó y agarró un pan y usted se le llevó, o el diácono se lo va a llevar para que él tome. No. No lo puede hacer. Solamente el creyente que es miembro del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Usted aceptó a Jesucristo, hermanos? Usted es un creyente y debe de participar de la Santa Cena. El creyente, hermanos, es aquel, hermanos, que ha sido bautizado. ¿Sí me entienden? Que ha sido bautizado. Que aceptó a Jesucristo, gloria a Dios, puede participar. Si no, no. Amén, gloria a Dios. Hermanos, en momentos tan especiales, estar en ausencia de la Santa Cena, hermanos, es algo, hermanos, que no beneficia nada al que se ausenta. Gracias por lo que están aquí, hermanos. Ahora, hermanos, voy a pedir hasta aquí. Dios los bendiga, hermanos, y voy a pedir, gloria a Dios, que los que van a participar de la Santa Cena, gloria a Dios, amén. Si gusta, hermanos, mire, ustedes pueden hacerlo así. Cuando pasen, tomen. Cuando pasen